Muy buenas tardes, señor Premier, señores ministros, señores periodistas. Empezamos la conferencia de prensa, señor Premier. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos terminado la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy y luego hemos tenido un evento de presentación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que es con lo que vamos a comenzar la conferencia, con una exposición resumida de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Luego, el canciller va a ofrecer un comentario sobre la situación legal del expresidente Alejandro Toledo y luego quedaremos a disposición de las preguntas de la prensa. Adelante, ministra, por favor. Gracias, Premier. Buenas tardes. Buenas tardes, señores de la prensa. Efectivamente, el día de hoy se ha suscrito el Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Gestión Territorial para la Primera Infancia. ¿Qué implica esta estrategia de priorizar nuestra primera infancia y el desarrollo infantil temprano? Implica que estamos apostando porque desde el territorio, con alcaldes, con gobernadores, a nivel intersectorial, interministerial, así como con la sociedad civil, papá y mamá, apostar porque nuestros niños tengan su desarrollo pleno y su desarrollo integral. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, estamos hablando de nacimiento saludable. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros niños tengan nacimiento saludable? Y nacimiento saludable implica concretamente que el niño nazca con buen peso, pero además nazca a término. ¿Eso qué significa? No antes de las 37 semanas. ¿Y esa es responsabilidad de quién? De todos, comenzando por el gobierno, por el Ejecutivo en sus diferentes niveles de gobierno, para que cuando llegue una madre gestante al centro de salud tenga todas las condiciones de atención para la madre gestante. Pero evidentemente también desde la madre gestante que vaya a sus controles y sea consciente que es importante tener ese control. Una vez que el niño nace, tenemos que trabajar en su desarrollo integral. Y ahí un tema central está vinculado con una adecuada nutrición y reforzamos y fortalecemos la prioridad de seguir reduciendo la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Perú es un modelo de reducción de desnutrición crónica infantil a través de más de 4 gobiernos consecutivos. Este indicador ha ido siempre a la baja. Tenemos el reto de la anemia y para eso estamos trabajando muy fuerte. Y por lo tanto también apostar por el apego seguro. ¿Y qué es el apego seguro? Es esta vinculación del niño con la madre o con este adulto significativo que lo cuida desde que nace, que pueda sentirse este niño cuidado, querido, abrazado, pero sobre todo que le permita manejar al niño estas situaciones de estrés que pasan permanentemente en el hogar. Puede ser la visita de una persona desconocida, puede ser de pronto algún tema de violencia. Y ahí me quería referir un trabajo cercano con el Ministerio de la Mujer y con los padres de familia, es que el apego seguro está probado internacionalmente que es la mejor forma de prevención de la violencia contra la mujer. Un niño que genere este lazo con su madre, con el adulto significativo, no va a ser violento, no va a violentar a mujeres cuando sea adulto. Por lo tanto, estos 7 resultados del desarrollo infantil temprano, donde está regulación de emociones, donde está poder representar aquello que ve, cuidar que efectivamente el niño aprenda a caminar solo, es sumamente importante. Y ustedes dirán, ¿solamente estamos mirando a los niños? Sí, estamos mirando a los niños, pero desde el desarrollo de capital humano. Porque un niño que controla sus emociones, de grande va a tener, no solamente de niño, sino de grande también va a tolerar la frustración. Vamos a generar todas esas condiciones para la competitividad de nuestro país. Y eso es lo que el día de hoy hemos aprobado con decreto supremo como una prioridad, con presencia de representantes del Congreso, de congresistas, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil en general, porque estamos apostando por sacar adelante de manera integral a nuestra primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Esto es una muy buena noticia, un esfuerzo multisectorial para una estrategia de desarrollo territorial de la primera infancia. Dejo con la palabra al canciller de la República. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señores periodistas. Como es de conocimiento público, el día de ayer fue detenido a las 8:30 de la mañana, hora peruana, en su casa el expresidente Alejandro Toledo con fines de extradición. ¿Qué quiere decir esto? Que es parte del proceso de extradición
que se ha iniciado el 25 de mayo del 2018 con la presentación del cuaderno de extradición hecho por el Poder Judicial y el Ministerio Público del Perú. En esta etapa, lo que sigue ahora es una audiencia que ya está citada para el día 19, este próximo viernes a las 10:30 de la mañana, en la que el fiscal presenta el caso de extradición ante el juez y el juez decidirá si el expresidente Alejandro Toledo sigue el proceso de extradición detenido o en libertad, porque puede aducir la libertad bajo fianza. Esa es la primera etapa de la decisión y una vez que eso se decida, se inicia la segunda etapa, que es las audiencias de extradición. Esas audiencias, obviamente, tienen un desarrollo que el plazo no lo podemos estimar, pero si seguimos un ejemplo de lo que acaba de ocurrir recientemente, esto podría durar, digamos, un año, como lo anunciaron el día de ayer el ministro de Justicia y otras autoridades del Ministerio Público, porque eso es lo que duró en esa etapa la extradición del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Nosotros, cuando digo nosotros, el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia, ha contratado la asesoría del mismo estudio que asesoró a Panamá en el proceso de extradición del expresidente Martinelli, a Foley Hawk. Ese estudio, obviamente, hará un seguimiento, asesorará a las autoridades peruanas, pero lo que quiero dejar bien claro es que quien defiende el proceso de extradición solicitado por el Estado peruano es el fiscal americano designado para el caso ante el juez federal del Distrito de California, que es donde está residiendo el expresidente Alejandro Toledo, que ahora se encuentra en custodia. Esa etapa, obviamente, esperamos que sea lo más acelerada posible y lo que quisiera recalcar es que más temprano que tarde tendremos al expresidente Alejandro Toledo rindiendo cuentas a la justicia peruana. Y otro aspecto que es muy importante de relevar es que esta noticia positiva demuestra que los tratados de extradición que tiene el Perú a nivel bilateral y la cooperación judicial internacional son sumamente importantes para luchar contra la corrupción y la impunidad. Definitivamente, esta cooperación internacional demuestra que no hay lugar seguro para los corruptos. Gracias. Muchísimas gracias, señores ministros. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. En primer lugar, Alicia Rojas, del Comercio. Buenas tardes a todos los ministros. Mi consulta va para el ministro del Solar y para el ministro Ismodes. Buenas tardes. ¿Cómo toman ustedes el ultimátum que dio ayer el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, al gobierno, dándole las 72 horas para que anule la licencia, según lo que él ha dicho? Y también cómo invitan ustedes o cómo van a iniciar el diálogo tanto con él como con las autoridades locales de la provincia de Islay y con la población de Valle de Tambo, ya que los tres grupos se han manifestado reticentes a todo diálogo con el gobierno. Gracias. Gracias por la pregunta. Nosotros somos un gobierno que se ha caracterizado claramente por su permanente apertura al diálogo. Partimos de la convicción de que el diálogo no puede ser nocivo, no puede ser negativo, solamente puede traer a la mesa ideas frescas, creativas, en este caso, respecto del desarrollo de la provincia de Islay. Sabemos que se trata de un proyecto que tiene una historia en años recientes y que hay grupos que tienen legítima posibilidad en democracia de manifestar su oposición. Sin embargo, el diálogo tiene que tener lugar y la disposición de nuestro gobierno permanece siempre abierta al diálogo. Bajo esa premisa, no hay lugar para ultimátums. Los ultimátums no construyen nada. Lo que tenemos es que construir un espacio para dialogar. Es muy claro
que luego de un proceso administrativo largo, cuidadoso, la entidad responsable, que es el Ministerio de Energía y Minas, ha determinado que se han cumplido los requisitos para otorgar una licencia de construcción. Es claro también, como decía, que hay un pasado reciente en este proyecto. Atendiendo a ese pasado, es que la empresa se ha comprometido públicamente a no comenzar ninguna construcción mientras no exista un ambiente suficientemente favorable para absolver todas las inquietudes y preocupaciones que pudiera haber respecto de este proyecto. Como en otras partes del Perú, el desarrollo puede apoyarse en la coexistencia de diferentes actividades productivas: la agricultura, la pesca, el turismo, la minería. Son fortalezas de nuestro país en diferentes partes del territorio. Será el diálogo que ojalá podamos iniciar de la manera más pronta posible, el que determine cuál es la estrategia que pueda sumar al desarrollo del Valle del Tambo dentro de la provincia de Islay y la región Arequipa. Y solamente para complementar lo que dice el Premier, el propio trámite administrativo que se ha seguido, que está de acuerdo al orden legal, como se ha dicho, hay un compromiso expreso de la empresa de no iniciar construcción hasta no tener un espacio, un clima social más favorable. Y en el tema de diálogo, insistiremos con el diálogo, estaremos muy atentos, pero además continuando la labor de nuestros sectores, de seguir trabajando en implementar los proyectos de desarrollo de la región Arequipa en su conjunto. Entonces, las relaciones con las autoridades regionales y locales se van a mantener porque tenemos que seguir trabajando por el desarrollo de Arequipa. Y un solo comentario adicional. Los procesos administrativos dentro del marco de un Estado de Derecho no se revierten por la vía de ultimátums. Y no tenemos por qué esperar 72 o 48 horas para comenzar a dialogar y para comenzar a absolver todas las inquietudes que pueda haber. Así, en el Gobierno estamos listos para iniciar un diálogo y para sostenerlo para tranquilidad de toda la población del Valle del Tambo y la provincia de Islay. Muchas gracias. Seguidamente, Pamela Palacios, de la República. Sí, muy buenas tardes a los ministros. La primera pregunta es sobre el paro que se ha suspendido en Loreto, en las 5 cuencas. Quisiera preguntarle al Premier, preguntarle al ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, cómo va a ser este mecanismo de entrega, porque ellos están… Hay un fiscal, me parece, que está yendo a ver las instalaciones, pero por otro lado ellos están esperándolo a usted, al ministro Ismodes, para hacer entrega, ¿no? Y se habla también de una serie de temas que ustedes deben cumplir para ellos, ¿no? Para cerrar brechas, ¿no? Brechas sociales, como un fondo para el corredor petrolero, me parece. Esa es una pregunta. La otra pregunta es sobre lo dicho por el presidente, si comparte al Premier, ¿no? Y también al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ¿no? Sobre que llama la atención y sobre la reforma política, ¿no? Que falta una semana o ha pasado un mes y medio y solamente un proyecto ha sido aprobado en el Congreso, en la Comisión de Constitución, mejor dicho. Y lo tercero, que tiene que ver con tía María, es ministro, ¿cuáles son los fortalecimientos que ustedes hablan para las supervisoras? ¿Qué fortalecimientos exactamente hablan para las supervisoras como medioambientales deben darse para asegurar o garantizar el medio ambiente? Eso por mi parte. Respecto de la toma de la Estación 5 y el proceso que no se ha interrumpido realmente de diálogo para atender a las necesidades de las comunidades adyacentes o cercanas al oleoducto norperuano, creo que es importante saludar que se retome el camino del diálogo, que
los propios representantes de diferentes comunidades hayan señalado que quieren deponer esta medida de fuerza, que en realidad no suma a los esfuerzos que entre todos estamos tratando de sacar adelante por el bienestar que reconocemos que hace falta alrededor del oleoducto norperuano. Así que el diálogo continuará. Es cierto, es preciso luego que se haya tomado una estación de que vaya un fiscal para que vea en qué condiciones se está devolviendo y tenemos que retomar una agenda que estamos construyendo juntos. La discusión y la construcción de salidas seguirá respecto de diferentes propuestas. Hay algunas propuestas de crear alguna autoridad similar a la reconstrucción para las comunidades del oleoducto. Nosotros tenemos otras propuestas que entendemos, por el diálogo que hemos continuado, pueden tener una resonancia interesante, incluso mayor en las diferentes comunidades. Así que saludamos el hecho de que se deponga toda medida que se aleje del diálogo y que volvamos al diálogo para seguir avanzando en la identificación de brechas en agua, saneamiento, en todo tipo de infraestructura, también vial, en educación, en salud, para que establecidas esas brechas podamos ofrecer un compromiso de una manera distinta a la que hemos venido adoptando hasta ahora. Un compromiso multianual con soporte presupuestal, donde habiéndose identificado las brechas, cosa que tomará un tiempo, que esperamos sea un tiempo aprovechado de manera conjunta, sobre esas brechas establecer un presupuesto y un cronograma para que en el tiempo se sepa que la respuesta del Estado va a llegar. No sé, ministro, si quiere agregar algo al respecto. Sí, y en ese proceso que se ha seguido entre equipos técnicos de los representantes de las comunidades nativas y del Estado, se han encontrado justamente estos procesos y lo que buscan es resolver los problemas de fondo, que realmente son los que terminan generándose en estos conflictos que hemos venido viendo en los últimos meses, ¿no? En relación a la pregunta de Tía María y de las medidas complementarias, fíjese, nosotros… Sí. Sí, fíjese, sobre el tema se han venido haciendo las coordinaciones. En principio, ellos pidieron para que vayamos el día de hoy, pero habían varios temas por coordinar que no se llegaron. Quien fue el fiscal para empezar ya el camino de esta entrega o devolución de la estación. Entre el día de mañana estaría asistiendo el viceministro de Gobernanza y estamos viendo si realmente esperan que yo vaya. El viernes hay otra reunión en Iquitos para hacer seguimiento al avance de los proyectos y ahí sí yo voy a participar. Y si es necesario ir mañana, iré, pero esa es la apertura que tenemos, estar presentes. La semana pasada yo también ya estuve allá conversando con las distintas federaciones. Estamos hablando con los distintos actores de las federaciones involucradas en este conflicto, ¿no? Y el ministro de Gobernanza no ha dejado de ser parte de esas conversaciones todo el tiempo. Es decir, no, me parece que se está confundiendo de tema. Estamos hablando de Loreto en este momento. Sí, ahorita pasamos a la pregunta. Sí, en el caso de Tía María, como hemos dicho, ¿no?, se ha tomado una decisión de, cumpliendo una norma legal, otorgar una licencia. No obstante, la empresa asumió un compromiso expreso de no iniciar esta construcción. ¿Y por qué? Porque queremos, antes que se dé inicio a cualquier construcción, que se aclaren las preocupaciones y las dudas. Y evidentemente eso está referido al tema agrícola, ¿no?, de los agricultores que tienen esta preocupación. Y la empresa está también dispuesta a tomar acciones complementarias para poder transmitir la seguridad de que no se va a afectar a los agricultores. Por ejemplo, ¿no?, ellos han hablado la posibilidad de otorgar un seguro para que los agricultores, en el caso, ¿no?, negado que fuesen afectados como ellos están suponiendo, puedan ser indemnizados. Entonces, ahí hay una iniciativa de la empresa, es decir, no, yo te voy a garantizar económicamente como empresa de que no te voy a, digamos, afectar, sino te voy a ayudar a resolver cualquier problema que se pueda presentar. El otro tema es monitoreo participativo. Con las autoridades locales y con las propias universidades se ha visto un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones. Un punto importante también es el rol del Estado, el rol que el Estado tiene que cumplir en estos espacios, garantizando que la empresa cumple sus obligaciones legales. Por ejemplo, aplicando la misma ley en donde hoy día se puede autorizar el inicio de una construcción,
Bajo esa misma ley, hemos paralizado completamente la operación de Tucari en la parte alta de Moquegua, que fue también un tema que hemos venido conversando con los alcaldes. Entonces, así como cumplimos la ley para autorizar, también cumplimos la ley para paralizar una operación que no está cumpliendo normas ambientales. Y esa es la garantía que tenemos que dar como Estado. Sí, permítame, gracias. Sí. El señor presidente tiene la legítima autoridad e interés en impulsar las reformas políticas, porque obviamente ha sido el impulsor. De una primera propuesta de 12 iniciativas, fueron sometidas a la cuestión de confianza 6. De las 6, 3 ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Constitución. La semana pasada, una de ellas fue sometida a debate, fue aprobada. Lamentablemente, la relacionada a impedimentos, que tiene carácter de reforma constitucional, por falta de quórum no se discutió, lo que no priva de decir que se exteriorizó voluntad. Lo segundo, hay 3 proyectos pendientes aún de dictamen. Esta semana, la presidenta de la Comisión de Constitución ha programado sesiones sucesivas. Nosotros, como parte del Poder Ejecutivo, hemos sido invitados de manera reiterada y cada uno de los proyectos han sido sustentados en dicha comisión. Lo que se exterioriza es una voluntad política. Esperamos que finalmente el Congreso pueda honrar ese compromiso político relacionado a la cuestión de confianza para que con esa fecha límite, que es el 25 de julio, la próxima semana, estas 6 propuestas finalmente puedan ser aprobadas. ¿Esperan que así sea? ¿Ustedes confían que así se dará? En democracia, la confianza es sustantiva y estamos en ese espacio. Muchísimas gracias. Seguidamente, Silvia Pérez, de Gestión. Buenas tardes, ministros. La pregunta va para el Premier. Si no se llega a instalar la mesa de diálogo, que es lo que están impulsando, ¿Southern no va a poder iniciar la construcción del proyecto o cuál sería la figura en ese sentido? Mi segunda pregunta es, además de este proyecto de Tía María, ¿qué otros proyectos o medidas están impulsando para asegurar mayor inversión privada? Además del plan de competitividad que tengo entendido también iba a lanzarse antes del 28 de julio. Gracias. Gracias. La mesa de diálogo es una posibilidad, es un esquema posible de diálogo. No necesariamente es el único. Podemos tener diferentes esquemas con diferentes interlocutores con el objetivo, como hemos venido diciendo, de que toda preocupación que pueda legítimamente subsistir respecto del proyecto sea atendida. No hay forma de que un proceso, ya sea mesa de diálogo, ronda de consultas, talleres explicativos, no hay forma de que eso haga daño. ¿Qué cosa podemos decir? Podemos decir que el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha considerado que este proyecto ha cumplido con los requisitos para tener su licencia de construcción. No se está procediendo ni se va a proceder a la construcción de este proyecto mientras las dudas que claramente subsisten, porque vemos que hay personas que se oponen, no sean atendidas. En este momento existe una posición de autoridades en el Valle o incluso en la región Arequipa que se niegan al diálogo. Lo que tenemos que hacer es entender entre todos que el diálogo es el camino, el diálogo es la salida. La protesta, la oposición a un proyecto es legítima en democracia. Ahora que ya se ha manifestado y se está manifestando, tenemos que sentarnos a encontrar soluciones. No podemos hacer, por ejemplo, que niñas y niños del Valle del Tambo, en la provincia de Islay, estén sin ir a clases, sin avanzar en su formación académica, porque no somos capaces de sentarnos a dialogar. Entonces, ya sea a través de una mesa, ya sea a través de un esquema diferente de absolución de dudas e inquietudes, manifestamos nuestra disposición a ir al Valle del Tambo, a hablar con las autoridades, con los ciudadanos, con todos los pobladores, para escuchar todas las inquietudes y para dar respuesta a las mismas. Se va a anunciar, como usted misma dijo, el plan de competitividad, el plan de infraestructura para la competitividad y para cualquier proyecto minero adicional, pues dejo también el micrófono para el ministro para que le pueda dar detalles al respecto. Sí, salvo el caso de Tía María, el resto de los proyectos vienen avanzando. En el caso de Quillabeco se ha venido construyendo la mina, el caso de Toromocho, Chinalco, el caso de Mina Justa. Y es importante decir que del presupuesto anual que teníamos para este año, ya estamos cerca del 40% de la inversión que se había previsto. Así es que, adicionalmente a unas medidas que el Ministerio de Energía y Minas está tomando para poder tener trámites administrativos de autorización, digamos, más ágiles,
y que, como son transversales muchos de ellos, se puedan cumplir en los plazos que corresponden de acuerdo a las normas, ¿no? Y eso poder hacer un sector más competitivo y que sigan viniendo las inversiones. Gracias. Seguidamente, Tanu Simón, TV Perú. Sí, buenas tardes. En la primera pregunta, respecto a las reformas de las reformas políticas. Ayer se estuvo debatiendo el tema de la inmunidad parlamentaria y algunas bancadas dejaron ya su posición clara sobre que no están a favor de que la Corte Suprema le levante o no la inmunidad parlamentaria. ¿Estarían ustedes a favor o cuál es la postura respecto a si podría ser compartida esta función de levantar la inmunidad parlamentaria entre Corte Suprema para algunos casos y de parte del Congreso, en algún punto en particular, que esto sea compartido? Y el otro punto es respecto a esta audiencia que se va a realizar el viernes en Estados Unidos, por el caso del expresidente Alejandro Toledo, ¿qué representantes del Ejecutivo estarían viajando o si alguien de parte de la Procuraduría estaría viajando a Estados Unidos? Gracias. En relación a la pregunta sobre la reforma política y el tema de la inmunidad, la posición del Ejecutivo ha quedado muy clara en el proyecto de ley que hemos presentado. Nosotros consideramos que cualquier delito cometido antes de ser elegido o elegida no debe contar con inmunidad, y consideramos también que, a diferencia de lo que dispone la Constitución actualmente, un delito de flagrancia no tiene por qué pasar por el Parlamento, en este caso por la Comisión Permanente, antes de que llegue a la Corte Suprema. Y sí consideramos que debe ser la Corte Suprema la que defina si es que se levanta o no la inmunidad de un parlamentario, y en caso que se levante, que sea la propia Corte Suprema quien juzgue. Por supuesto, hemos dicho desde el principio, nada está escrito sobre piedra y nosotros nunca hemos rechazado todo aporte que pueda venir de diferentes parlamentarios. Si hay aportes de los parlamentarios en el sentido de que el Congreso mantenga algún grado de injerencia respecto del levantamiento o no de inmunidad, va a ser conveniente escucharlos, y de todas maneras la discusión debe enmarcarse en el espíritu con el cual hemos presentado la reforma política y bajo el cual solicitamos la confianza, que es, valga la redundancia, recuperar la confianza de la ciudadanía en la actividad política. Si hay alguna propuesta para que el Congreso mantenga algún rol respecto de la inmunidad, nosotros lo que esperamos es que sea una propuesta que permita que la ciudadanía diga, bueno, las cosas están cambiando, los plazos se están acotando, los criterios son bastante objetivos y específicos, de forma que la impunidad no pueda confundirse con inmunidad. No sé, canciller, si... Bien lo ha planteado usted en la inquietud o pregunta. Propio de un foro parlamentario es el debate y el contraste de criterios y opiniones. Y a efecto del proyecto de ley relacionado con inmunidad, aún no hay ni dictamen. En consecuencia, no se ha votado. Lo segundo, nos queda un espacio mayor, que es el Pleno del Congreso. No sabemos a ciencia cierta al momento cuál es la propuesta que va a alcanzar la comisión o la Secretaría Técnica a los miembros de la respectiva comisión. Lo importante es que ayer ha quedado claramente establecido que las cosas como están no pueden continuar. O sea, tiene que haber una necesaria modificación. Lo segundo, bien lo ha explicado el señor canciller, en el sistema judicial norteamericano, quien representa los intereses del Estado requiriente en un proceso de extradición es el fiscal del distrito. No obstante ello, tenemos desde febrero del presente año acreditado, contratado por el Estado peruano, un estudio de abogados, está acreditado por el Estado peruano, que obviamente está siguiendo de manera sigilosa la evolución del proceso, informando, como corresponde a los términos contractuales suscritos con nuestro gobierno, cuál es el estado de avance que se tiene. Tenemos también información de que un representante del Ministerio Público peruano va a estar presente este día viernes ante el juez federal de Estados Unidos. La Presidencia del Consejo de Ministros agradece su presencia. La conferencia ha terminado. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.